Vamos a leer la Biblia. Hoy queremos tomar un tiempo para sumergirnos en el Espíritu Santo, en el río del Espíritu Santo. Creo que es un tiempo muy bonito para que hablemos de esto, de esta temática, el río del Espíritu Santo. Amén. Hay un pasaje muy bonito en Ezequiel 47. Ezequiel escribe o describe un río maravilloso. Y nosotros podemos interpretar este pasaje de tantas maneras. Pero quiero que conozcamos este pasaje, que usted se introduzca en este pasaje, que se deje hablar del Espíritu, por el Espíritu Santo, ante todo, que es lo que necesitamos. Ezequiel 47, 1 al 5. Puede mirar en su Biblia. A mí me gusta más tener la Biblia en literal, como dicen ahora, ¿no? La palabra literal está con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque yo puedo tener mi Biblia de estudio y voy haciendo anotaciones o me entrego más al estudio profundo de ella. Claro, puede usar su celular, las herramientas que tenga. Me hizo volver, luego está hablando Dios aquí a través del ángel. Me hizo volver luego a la entrada de la casa y vi que salían aguas por debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían por debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino del que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. ¿Qué vio él? Aguas que ¿qué? Salían. Salió el hombre hacia el oriente llevando un cordel, 1 metro, en la mano, y midió mil codos y me hizo pasar por las aguas. Y escuche esto, que me llegaban ¿hasta dónde? A los tobillos. Midió entre otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban ¿hasta dónde? Hasta las rodillas. Y volvió a medir y otros 1000 y me hizo pasar por las aguas que me llegaban ¿hasta dónde? A la cintura o a los lomos, dicen otras Biblias. Midió otros 1000 y ¿qué? Ya era un río y yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. A nado. Así que vamos a empezar con algo muy sencillo, aunque las cosas de Dios son tan sencillas, tan claras, tan evidentes, y cómo las necesitamos. Pero ante todo, que la invitación es ¿a dónde? A meternos ¿a dónde? Al río, al río. Hablemos de 4 niveles de ese río. Hablemos de esos 4 niveles del río. Lo primero que se encuentra es que la invitación es ¿hasta dónde? Hasta los tobillos. Aquí estamos con los tobillos. Siempre que hay esa invitación a meternos al río, y más si podemos hablar también del mar, cuando uno siente que es invitado, ¿qué es la primera sensación que se siente? ¿Eh? De frío, ¿no es cierto? De inseguridad, de que si está caliente o está fría, de si entro o no entro. Y este es un fenómeno que también se da en todos nosotros, especialmente en el nuevo creyente. Cuando comenzamos la vida cristiana, nos encontramos con ese fenómeno de que si entramos en el Evangelio o no. Recuerdo a mi papá. Mi papá decía, espera un poco, como que... Y muchos quedan ahí, ¿no? Espera un poco porque
Y empiezan las disculpas, ¿no? Espera un poco porque el agua está fría, espera un poco porque aquí, porque allá. Pero mi papá decía, es que si yo me meto al río, es que si yo avanzo en el río, yo tengo que pensarlo muy bien. Algunos dicen, el problema es que yo no sé nadar. Y ahí sí está grave, ahí están todos los obstáculos. Pero ¿cuál es la invitación que el Espíritu Santo nos está haciendo en esta hora? ¿Ok? A entrar, no solamente a entrar, sino a nadar en el río. Le da un aplauso al Señor. Mi suegro también era un suegro. Yo gocé de un suegro un suegrazo, un suegro buenachón, un suegro que por obras él se había salvado. Pero como no es por obras, ese era mi suegro. Y, suegro, métase al río, suegro. Es que esto hay que pensarlo bien, decía mi suegro. Hay que pensarlo bien. Así que creamos muchas indecisiones, ¿verdad? Hay que pensarlo muy bien y decía, porque es que esto es muy en serio, decía mi suegro. Y mi papá también decía, es que esto es muy en serio. Si yo me meto al río, esto es muy en qué, en serio. Y dice, porque he visto que si algunos se salen del río, la situación de los que se salen del río, decían ellos, mi papá y mi suegro, es muy difícil después. Entonces yo no quiero meterme por ahora porque yo sé a dónde me voy a meter. Y aquí la invitación entonces es que lo hace pasar hasta las aguas para que lleguen hasta los tobillos. ¿Y avanza hasta dónde? Hasta los tobillos. En Juan capítulo 3 hay un caso muy bonito, uno de los pasajes muy, muy lindos de la Biblia, excelente por todo lado, donde lo acaricia, le saca miel. Pero Juan dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nico, llamémoslo así, Nico, no Nicolás, sino Nicodemo. Nico, y era un profesor universitario, Nico. ¿Profesor qué? Universitario. Era duro en leyes, en cosas, ¿no? Dignatario de los judíos. Vino a Jesús de noche. ¿Y por qué de noche? No lo veía. Y de pronto era de los que quería tocar el agua del río, pero que nadie lo viera. Rabí, sabemos que has venido de Dios. Tenía preguntas el profesor, don Nico. Has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. ¿Sí qué? Si Dios no está con él. Le respondió Jesús, de cierto os digo, y aquí es importante, le dice, don Nico, si no naces de nuevo, si no te metes al río, ¿qué le va a pasar? No verá el reino de Dios. Y don Nico le preguntó, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Don Nico sigue preguntando. Y lo que es importante es que si usted pregunta al cielo, el cielo siempre tiene una respuesta, ¿ven? Tiene una respuesta. Respondió Jesús, de cierto os digo, que el que no nace de agua y de espíritu. ¿Qué relación tan importante aquí con lo que estamos viendo de Ezequiel? El que no nace de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. Lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Así que en nuestro tiempo somos una generación que tenemos esa gran invitación a que todos nos metamos al río. Y aquí empiezan las preguntas. ¿Dónde estás en los niveles del río? ¿Dónde estás?
calentando el agua con los pies o ya con los tobillos mojaditos. ¿Cómo siente eso ahí? ¿Se va a quedar ahí nomás? Porque el problema es el estanque que puede haber entre nosotros en los niveles espirituales. Qué fácil es estancarnos y no avanzar en la vida espiritual y entrar en un tiempo de conformismo irreal que no avanza para nada. Es fácil estancarnos, pero con la ayuda del Espíritu Santo Él quiere arrancarnos, Él quiere meternos más adentro. Hay muchas cosas por las cuales usted necesita crecer. No se puede quedar ninguno sin crecer. El crecimiento es paulatino, el crecimiento es lento. ¿Cómo es su crecimiento? Pero el Espíritu Santo nos invita a crecer. ¿Quiere usted unirse a ese crecimiento, a esa invitación? No se quede en el escondite, hay que crecer. Otra parte importante es que el maestro entonces tenía preguntas y hay respuestas, y qué bueno que el Señor nos ayude. No te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Somos llamados en el reino a ser espirituales. Por eso nuestro culto es 100% espiritual. Nuestra vida con Cristo, nuestra vida en el Espíritu, es ese anhelo tan importante en nosotros de desear que el Espíritu intervenga en nuestras vidas. Posiblemente usted no ha dado ese paso de sumergirse en el agua, ser bautizado en el Espíritu Santo. A ese nivel necesita usted llegar, necesita hacerlo. Eso es tan hermoso. Yo recuerdo cuando empecé a dar esos pasos. Y un día estaba en la iglesia, el pastor pasa por el lado mío, no me toca, y yo siento un fuego que se me mete por la cabeza de una forma impresionante, y sentí ese bautismo del Espíritu Santo, ese fuego del Espíritu Santo. Si usted no ha sentido ese fuego, si usted no ha sentido o no tiene ese bautismo, usted necesita entonces ir buscando ese nivel de meterse en el río hasta que, ¿qué? Hasta que sea bautizado con el Espíritu. Y ese día fue espectacular, nunca lo olvido. Empecé a hablar una nueva lengua. Duré hablando esa lengua como 3 meses y no paraba. Y hablaba en lenguas y lenguas. Me volví bilingüe. Entonces el Señor, ¿qué es lo que está diciendo? Pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es el que nace de el Espíritu. En esto este primer nivel es un nivel de decisión importantísimo, de decisiones muy fuertes, y de entender que es necesario nacer de nuevo, entender que necesitamos el Espíritu Santo. Eso es el primer nivel, es tan claro en esto. No haga nada. Yo he aprendido en el camino muchas cosas. Una de ellas es no tomar decisiones a la ligera. Siempre que yo tomo decisiones a la ligera, la embarro. Eso es seguro. ¿Por qué? Porque no nos acercamos al Espíritu a tener esa comunión y decirle, Señor, ¿estás de acuerdo con esto? ¿Estás de acuerdo con aquello? ¿Qué quieres que se haga, Señor? Que es tan importante poderlo hacer. No podemos fracasar sencillamente porque actuamos nosotros y no dejamos que el Espíritu Santo actúe. Acostúmbrese a contar con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Le damos un aplauso al Señor. El segundo nivel es un nivel de unción de oración. Un nivel de unción de oración. Me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta las rodillas. Las rodillas. Hasta acá.
La intimidad con el Espíritu Santo comienza cuando usted empieza a orar, cuando empieza a buscarlo. ¿Cómo está ese nivel de oración en la vida suya? ¿Cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Ha crecido? ¿Ha menguado? ¿Está estancado? La iglesia ofrece muchos espacios para que usted busque en oración. Pero tenga siempre lugares específicos para que márquelos para la oración. Yo los tengo. Tengo inclusive un lugar de emergencia. Yo sé dónde ir cuando las cosas son de mucha emergencia y son muy delicadas. Yo me voy allá y me arrodillo y levanto mis manos. Le digo, Señor, ¿sabes qué? Necesito claridad en estas cosas. Señor, necesito saber qué pasos dar. Un lugar específico para que usted vaya a orar. Cierra la puerta y empieza a desarrollar ese lenguaje, porque es el Espíritu que intercede aún por nosotros. ¿Con qué? Con gemidos indecibles. El Espíritu lo hace. Ese nivel de oración no lo podemos nunca perder. Nunca yo lo he perdido en estos 50 años. Siempre pendiente. Me encanta, una de las cosas que a mí me encanta mucho y que crecí mucho, es venir a los devocionales en las mañanas. Ay, se crece muchísimo. Madrugar a orar, se crece muchísimo. Las vigilias, no perder una sola vigilia. Estamos pendientes porque tenemos nuevas vigilias. ¿Para qué? Para estar ahí en esas vigilias. Necesita crecer, necesita sumergirse en el agua. ¿Qué nos ayuda el Espíritu Santo? En la oración. Compenetrémonos con fuerza en la oración. Busquemos a Dios y Él será, ¿qué? Hallado. Y tendremos bendición, tendremos victoria. Así que me hizo pasar por las aguas que me llevaban hasta las rodillas. Este nivel de oración Pablo lo mantuvo fresco, pero lo enseñó a la iglesia, que es lo que queremos nosotros. Por esta causa, dice Efesios 3:14 al 16, por esta causa, ¿qué? Doblo mis rodillas. Un creyente que va navegando en el río es un creyente que dobla las rodillas. ¿Quiere que le vaya bien a usted? Doble las rodillas. Dóblelas. Hay muchas veces uno ve que al hombre le cuesta doblar las rodillas. Parece que las mujeres las tienen más. Pero hay que doblarlas. Entre más las dobles, más exaltado va a ser para la gloria del Señor. Más bendecido. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a qué, a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Qué pasa cuando se doblan las rodillas? Según este texto. Que entramos en las riquezas de la ¿qué? De la gloria de Dios. Entramos, nos compenetramos con esa gloria. Pero hay algo muy importante. Somos fortalecidos. Somos fortalecidos. La oración nos fortalece. Pero ante todo, algo que hace el Espíritu en nosotros es fortalecernos interiormente. Pienso en eso tan importante, ¿no? ¿Fortalecernos qué? Interiormente. La oración hace que el Espíritu Santo nos fortalezca interiormente. Puede ser que en esta mañana alguien esté ahí navegando con los tobillitos metidos. Ahí hay momento para fortalecernos espiritualmente. Interiormente necesito fortalecerme. Necesito estar fuerte en el Espíritu. Necesito luchar en el Espíritu. Póngase de pie un momento y pedimos a Dios que nos fortalezca. ¿Qué? Interiormente. Pero ¿dónde yo desarrollo eso? Cuando entro al río y sumerjo mis pies en los tobillos, cuando empiezo a desarrollar ese nivel de oración. No descuide ese nivel de oración. Ese nivel de oración es sumamente importante, muy importante.
Y ese nivel de oración lo dirige el Espíritu Santo. Una de las cosas que podemos decir en esta hora es: Señor, permíteme ser administrado en la oración por el Espíritu Santo. Guíame, porque una de las cosas importantísimas del Espíritu cuando lo conoces es que el Espíritu Santo nos guía. Déjese guiar por el Espíritu Santo. Anhele la presencia en esta hora del Espíritu Santo. Anhélela, relájese un poco, suéltese. Llámalo, diga: el Espíritu Santo, te amo. Empiece a conversar con el Espíritu Santo. Diga: te adoro, Espíritu Santo, te necesito, Espíritu Santo. Ahí es cuando comienza usted a fortalecerse interiormente. Pero fíjese que es a través de la oración que usted se fortalece interiormente. Anhélelo, quiero oírlo orando. De pronto no ha sido bautizado con el Espíritu Santo. Dígale: Señor, aquí estoy. Yo quiero ser bautizado. Yo quiero ser lleno de tu Espíritu. Yo quiero ser fortalecido con tu Espíritu. Oh, aleluya, hágalo. Hágalo, vamos, anhele esa presencia. Administranos, Espíritu Santo. Momento bueno para que nos administre, nos bendiga. Administranos, Espíritu Santo. Aleluya. Interiormente, fortalece mi vida espiritual. Llévame, Señor, en ese río. Llévame a conocer las riquezas gloriosas que hay, Señor. Llévame, Señor, en tu Espíritu. El poder del Espíritu esté fortaleciéndome, perfeccionando mi vida. Aleluya. Adóralo, levanta sus manos, adóralo. Adóralo por un tiempo, adóralo por un espacio. Aleluya. Número 3, unción de servicio. Amén. Unción de... No se sienten ahí, porque vamos a seguir adorando, cantando, anhelando. Unción de servicio. Me hizo pasar por las aguas que me llegaban hasta los lomos. ¿Hasta dónde? Hasta los lomos. Romanos 12:11. Nunca dejen de ser diligentes. Antes bien sirvan al Señor con el fervor que da el Espíritu Santo. A medida que nos sumergimos en el río, empezamos también a sentir esa unción de servir a Dios. Ese deseo perenne, constante de servirle al Señor. Y aquí estamos para que siempre podamos recibir esa unción. Yo estoy seguro que si usted pide esa unción de servicio, el Señor le va a dar esa unción de servicio. Amén. Y si la tiene, el Señor la va a reavivar más para que usted le sirva al Señor. Que cada paso que usted dé sea para servirle al Señor. Cada cosa que haga sea para servirle al Señor. Yo recuerdo, nosotros teníamos casas para ayunar y un día entramos en una casa a ayunar y el Espíritu Santo descendió y empezó a ungirnos esta parte, nuestros hombros, nuestros lomos, como dicen algunos. Empezó a ungirnos nuestra cintura, nuestra vida, y derramó sobre nosotros esa unción de servicio. Y siempre mi corazón ha estado tan dispuesto a servir, tan dispuesto. El día pasa, los meses pasan, los años pasan, y esa unción está viva en mí, ese deseo bonito de servirle al Señor. Posiblemente se quedó en el primer río, en el primer nivel de arrepentimiento. Se quedó ahí. A veces nos quedamos solo en el nivel de milagros, esperando un milagro. Posiblemente se ha quedado en el nivel de oración. Usted ora y ya. Pero hay una invitación más a que usted avance por ese río maravilloso que tiene vida y que tiene sanidad y que tiene poder, el río de Dios. Es para que usted le sirva a Dios. No se quede ahí, avance hacia adelante, porque la bendición del Señor está con nosotros. Amén. Ese es el nivel, tercer nivel, el nivel de unción de servicio. Vamos a pedirle a Dios esa unción de servicio. Mira, es maravilloso como el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles administra. Y hay esa coinonía hermosísima con los apóstoles. Y un día les dijo, el Espíritu Santo habla. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo habla? Y un día les habló y les dijo, apartadme
¿A quién? A Bernabé y a Saulo. ¿Para qué? Para la obra, para el servicio. Iglesia, dé un paso más, dalo. Yo no lo puedo dar así tan fuerte porque he estado muy débil. Estaba en unas crisis de debilidad muy fuertes. Oren por su pastor. Sí. Pero el anhelo pastoral es que ustedes avancen. De ese paso, posiblemente se quedó, ¿verdad?, allá en la oración. Y es bonito ese paso. Hay uno quien no quiere estar en la oración. Pero hay más. El Espíritu quiere guiarlo en el servicio. Sírvale al Señor. Sírvale en ese poder que tiene el Espíritu. Anhele esa presencia vigorosa que el Espíritu Santo nos da. Anhélela. Levante así sus manos. Diga al Espíritu Santo, dame la unción para servir. Clarifica el llamado, Señor. De eso se trata la administración del Espíritu Santo. Habla con Él, el Espíritu habla. Y le clarifica en mi vida el llamado. ¿En qué áreas, Señor, quieres que te sirva? Clarifica, Señor, clarifica en mi vida. Aleluya, el llamado al servicio. Dame ese deseo, produce dentro de lo más profundo de mi ser el deseo vivo de poderte adorar, el deseo vivo de seguirte, de amarte. Oh, levante sus manos, anhele la presencia del Espíritu, anhele la presencia del servicio. Aleluya, la unción de servicio. Dígale, Señor, úngeme para servirte. Úngeme, Señor, yo estoy dando ese paso más hacia adelante, avanzo. Aleluya, que el agua llega a mis lomos. Yo quiero servirte, Señor, aquí voy. Aquí estoy en esa escala, Señor, de servicio. Dios, que te pueda honrar mi vida con el servicio. Que esta iglesia sea una iglesia que te sirva, Señor. Manifiéstate, Padre, manifiesta la gloria tuya. Aleluya. Oh, Espíritu Santo, ayúdanos con claridad a avanzar delante de ti. Aleluya. Aleluya, Espíritu Santo. Y una cuarta unción. La primera es ¿de qué? ¿Cuál nivel? Arrepentimiento. La segunda, oración. La tercera, servicio. Y la cuarta, unción de plenitud. Y era ya un río, dice el texto, que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. ¿Cuántos quieren nadar en el río? Allá está una canción, ¿no? Quiero nadar en el río. Pero es que yo no puedo nadar por usted. Yo estoy nadando, es rico, es lindo nadar en el río. Pero lo siento mucho. Yo no puedo nadar por usted. Usted tiene que avanzar. Tener esa unción de plenitud, esa unción de gloria. Crecer, avanzar. Fíjense lo que dice estos textos. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos nademos en el río, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de ¿quién? De la plenitud de Cristo. Anhelar llegar, tenemos esa medida que es la plenitud de Cristo. Y llenarnos de todo conocimiento. Pero no solamente esto, sino ser edificados, plantados, fortalecidos en todo lo que el Señor tiene para nosotros. Iglesia, no podemos quedarnos a la orilla. Tenemos que entrar. Tenemos que buscar al Espíritu Santo. Amar al Espíritu Santo.
Hubo una mujer muy famosa en el siglo XX, Kathryn Kuhlman. Ella amaba al Espíritu Santo. Había una relación tan profunda de Kathryn con el Espíritu Santo. Y ella salía a las reuniones, tenía unas blusas o vestidos sus mangas eran amplias, y salía y con tanto amor le decía: bienvenido, Espíritu Santo. Anhélelo, anhélelo, amén, anhélelo, anhélelo. Si usted no lo hace, el fruto de la carne es la que va a gobernar su vida. Y se pone pesado y cuando se mete al río se ahoga, porque la carne es complicada. La carne es complicada. Y usted tiene que decidir si anhela el Espíritu, si se mete en el río el Espíritu, o se queda en la carne, y la carne está costosa, ¿no? Oh, qué iglesia tan bonita. Mira, otra vez como pastor, unámonos todos a sumergirnos en ese río, a nadar en el río del Espíritu Santo. Eso es maravilloso. Cuando de verdad nos metamos ahí, veamos sus profundidades, vamos a ver la misma gloria, la plenitud de su gloria, la plenitud de sus bendiciones.